Hola, bienvenidos a la Argentina Oscura. Hoy tenemos una nueva profecía de Benjamín Solari Parravicini que, por lo que se ve, pareciera que está a punto de cumplirse. El título es Crisol de Razas, Argentina. En la primera parte del dibujo vemos que dice Cristo Rex. La palabra Rex en latín significa rey y Cristo la persona que representa a la religión católica, que casualmente su líder o rey es argentino, Jorge Bergoglio, más conocido como Francisco. En la parte de arriba se ve el rostro de una mujer con mueca de seriedad, peinado europeo y un cuello también de época. ¿La mujer representará al viejo continente europeo devastado por el virus? Saliendo del tubo se pueden ver unos rayos, que a pesar de estar en blanco y negro, se notan líneas diferenciando colores y se expanden casualmente hacia el sur. ¿A la Argentina? Abajo dice, nuevas corrientes de sangre feliz. Algunos pensaron que hablaba sobre la inmigración del siglo XX, pero el Cristo Rex no coincidía para nada. Ahora sí. Casualmente, dicho país es uno de los que tomó medidas más tempranas ante el avance del virus, por lo tanto, uno de los más preparados para cuando llegue la peor etapa, y en el que los expertos afirman que va a ser mucho menos grave la situación. Aparte, los argentinos siempre vivimos en crisis, por lo que si hay algo a lo que estamos acostumbrados es a levantarnos una y otra vez, a hacer magia con lo que tenemos a mano y, como se suele decir, a remar en arenas movedizas, cosa que muchas sociedades del primer mundo no están acostumbradas. También sabemos que cada vez que hubo guerras mundiales, dictaduras o situaciones desesperantes, grandes corrientes de inmigración europeas se radicaron en nuestro país. Durante años se especuló con que en semejante cantidad de territorio despoblado y lleno de infinidad de recursos naturales de todo tipo nunca explotados, se estaba preparando todo para crear nuevas sociedades. ¿El señor X? Ese tema siempre fue un caldo de cultivo para todo tipo de versiones conspiranoicas e historias ridículas llenas de odio, intolerancia y hasta antisemitismo. No hay emoticón que describa lo que siento. ¿Significa que cuando pase la pandemia, Argentina se está preparando para una corriente inmigratoria proveniente de países europeos? ¿Se formará un hermoso crisol de razas de gente en busca de un futuro feliz, como dice la profecía? Ahora que sabemos esto, para terminar, analicemos otra profecía también de Benjamín Solari Parravicini. Roma estará a falta de hombres. Descansará. ¿Casualidad? No te asustes si en este momento tenés la piel erizada. Nos pasó a todos. No sabemos si será cierto o no, ni qué pasará. Lo único que esperamos y deseamos desde este canal es que esta pandemia y el dolor que nos genera a todos se termine de una vez por todas y en el mundo reine la paz y la felicidad. Si querés sorprenderte con otras profecías de Parravicini que se cumplieron y querés saber quién fue realmente este hombre con tanto misterio a su alrededor, te dejamos este video. No se lo pierdan porque también es muy revelador. Y por favor, no se olviden de quedarse en sus casas, cumplir con todas las medidas indicadas por los médicos y autoridades y, por supuesto, cuidar a sus seres queridos y vecinos. Si te gustó el video, dale like. Si querés suscribirte, hacelo. Y si te gustaría comentar, nos ayudás más de lo que crees. También tenemos Instagram y Twitter. Entonces mi trasero y yo le decimos adiós, señor.